Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 16, tengo la suerte de traeros la primera parte de 2 de la entrevista que realicé a Carlos López Cubas. Antes de pasar a desarrollar el guión de la entrevista, me gustaría comentar 4 diferentes puntos. Soy muy rápido. El primero, agradecer tanto a la SEFIT como al Colegio de Fisioterapeutas de Aragón por la organización del 5º Congreso de Fisioterapia y Dolor. Fue un punto de encuentro maravilloso para actualizarse y seguir aprendiendo, pero también para poneros cara a muchos de vosotros. Desde aquí os doy las gracias por todas esas palabras, esas opiniones y al final ese feedback constructivo que me disteis en el Congreso, porque la verdad que fue un chute motivacional muy grande y al final, como digo siempre, pues sois vosotros los que dais valor a todo este proyecto. El segundo punto, y en relación con esto anterior que acabo de comentar, me gustaría que me transmitieseis vuestro feedback en formato audio para así poder ponerlo en los episodios y que al final vosotros podáis estar presentes en los mismos. Repito, importante, en formato audio. Me lo podéis enviar a través de mi correo electrónico rubenhfisio@hotmail.com o a través de mi Instagram, rubenhfisio. Ahí me podéis enviar cualquier audio comentando qué os parece el canal, qué pros y contras, qué os gustaría que cambiase o qué aspecto mejoraríais, no sé, cualquier cosa, y la idea es esa, poder meteros también en los episodios. El tercer punto es agradecer desde aquí también al Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. Hace unos días me hicieron una entrevista en la que difundían un poco el proyecto de Fisiopodcast y también estuvimos hablando del podcast en general, de la divulgación y de fisioterapia. El último punto es que tenemos nuevo patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web para más información. Muchas gracias por apoyar a Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, y al final ayudar a que este proyecto sea un poco más sostenible. Bueno, no me enrollo más y vamos con el episodio. Muy buenas, Carlos. Bienvenido al podcast. Hola, buenos días, Rubén. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Para quien no te conozca, si todavía hay algún compañero o compañera que no te conozca, ¿quién es Carlos López y en qué ámbito se mueve? Bueno, pues soy fisioterapeuta, me muevo en ámbito de clínico principalmente. Estoy trabajando como fisioterapeuta en un centro en Alacuás, en Valencia, donde tratamos fisioterapia general, pero sobre todo neuropatías. Trabajamos con neuropatía de atrapamiento, mucha ciática, posquirúrgicos y con pacientes con dolor complejo, dolor disfuncional. Aparte de ámbito clínico, pues me dedico a docencia. Estoy trabajando en la Universidad de Valencia como profesor asociado y poco más. Imparto algunas formaciones en máster, en posgrado. Un poquito, o sea que esas son tus principales líneas de investigación, ¿no? Sí, lo que más estoy trabajando, estudiando y en tema de investigación es sistema nervioso, ¿vale? Principalmente a neurodinámica y cómo afecta la mecanosensibilidad neural en los diferentes cuadros, síndromes clínicos de los pacientes. Uh-huh. ¿Y de dónde surge este interés tuyo por la neurodinámica? Pues realmente casualidad, vamos a decir, porque cuando empecé a estudiar otras formas de terapia manual, claro, cuando acabé la carrera no había muchas formas tampoco de actualizarse en terapia manual, más allá de la carrera, y con un compañero, con Kike Yuk, fuimos a Londres a ver las líneas que estaban trayendo pues, todos los australianos para acá, y la neurodinámica me llamó más la atención porque es por donde empecé y sobre todo porque es donde vi la primera vez que había una relación realmente plausible entre dolor en una parte y el origen en otra. O sea, sí que había un tejido que podía relacionar bien sin tener que establecer ni cadenas, ni teorías, ni paradigmas extraños para relacionar que una mano pudiese doler por un problema en el cuello. Y a partir de ahí pues me fui interesando más, fui estudiando un poquito
orígenes de lo que era la neurodinámica y cómo se había relacionado con el resto de la evolución que llevaba la terapia manual en esos momentos. Y nada, por ahí empezamos. ¿Y cómo crees que a día de hoy ha cambiado esa visión en España? ¿Cómo ha ido evolucionando la neurodinámica a través de estos países europeos y cómo la hemos importado en España? Pues supongo que como toda la terapia manual. Empezamos con todos los modelos muy mecanicistas, de alguna forma, muy periferalistas, en los que lo importante era que una cosa que estaba hacia un lado, empujarla para que estuviera al otro, y eso era lo que corregía los problemas del paciente. Esos modelos, de alguna forma, eran comunes en prácticamente todos los métodos y conceptos de terapia manual, y todo esto se fue corrigiendo hacia efectos más, de alguna forma, neurofisiológicos, donde importaba una atención más especial a la sensibilidad del paciente a determinados movimientos, al diagnóstico de movimiento en general. Y la neurodinámica pues ha seguido ese patrón. Lo que ha hecho era también algo muy duro, de alguna forma, muy rígido de movilizar estructuras para que eso estuviese todo, digamos, desatascado, y ha evolucionado hacia reducir la sensibilidad que el paciente tiene a este tipo de movimientos más que a buscar un trabajo de taller, de alguna forma. Entonces, en España, conforme ha entrado toda la terapia manual más basada en un razonamiento clínico, en atención a los mecanismos del dolor, en un conocimiento un poco más de la fisiología de la terapia manual, pues de la terapia manual y el ejercicio, porque al final va vinculado, pues la neurodinámica se ha ido de alguna forma acoplando con más facilidad, sin tener que ser una técnica aparte, sino una forma más del razonamiento clínico y del trabajo del fisioterapeuta. Perfecto. Pues empezando un poquito por lo fácil, por el principio. No sé si podrías darnos alguna definición específica de lo que es la neurodinámica y también, bueno, que creo que ya has comentado algo, el cuándo y cómo empezó a desarrollarse. Bien, neurodinámica, definirla sería más bien el uso de la movilización del sistema nervioso con fines terapéuticos. El mover el sistema nervioso para mejorar su relación con el resto de tejidos, tanto a nivel diagnóstico para valorar qué sensibilidad tiene el paciente a esta serie de movilizaciones, como a nivel terapéutico, que es reducir la mecanosensibilidad cuando forma parte de la clínica del paciente. Y realmente no es nada nuevo, es una cosa que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, hay el famoso papiro que lo nombramos todos en estos temas, que es el papiro de Edwin Smith, en el que ya sale un egipcio de estos así en plan 2D, como salen estos dibujitos, moviendo la pierna hacia arriba a un paciente supuesto donde este se queja de la zona lumbar. Pero vamos, más reciente, alrededor de 1800 o así, es cuando empiezan, pues que si Laseg, Lagar, empiezan todos estos autores a intentar valorar ya de forma más sensible qué es lo que está ocurriendo cuando mueves, estiras, retuerces el sistema nervioso. Hay un tratado que se llama Neuroctasis de un hospital inglés de 1880 o por ahí, que habla ya son cirujanos ingleses, neurocirujanos, que hablan ya del efecto de la movilización del sistema nervioso, y de alguna forma Adolf Brey es el que ya acuña el término de tensión neural adversa, eso ya más reciente, y de alguna forma sería el inicio a esta atención, quizá en ese momento demasiado mecánica, a la contribución del sistema nervioso a los problemas del paciente. Posteriormente, pues tenemos a pues estos genios que hay sueltos por ahí de vez en cuando, pues en este caso David Butler, que es el que reúne todos los test neuroortopédicos de alguna forma del momento, les quita ese carácter más patognomónico de apuntar a un problema concreto. O sea, ya no es buscamos un LASEK positivo para hernia lumbar, sino es vamos a medir de forma progresiva, en grises, no solo blanco y negros, en grises, cómo afecta el ir elevando progresivamente, añadiendo determinados componentes a la elevación de la pierna recta de un paciente, y presenta la reunión de alguna forma de los test, que es lo que utilizamos ahora. Posteriormente, pues ya se va afinando un poquito con toda la evidencia científica. Michael Sacklock también presenta su tesis en el 95, en el cual también propone una progresión en la valoración, un nuevo algoritmo de razonamiento, y añade conceptos como la importancia de la secuenciación de los test, del orden de movimiento. Y luego ya, pues, en los últimos años tenemos gente como Richard Ellis, Bob Elby, sobre todo Michel Copietes, ahora también a Nina Smith, que es gente que le está dando un contexto científico fuerte al qué y por qué de la movilización del sistema nervioso. Perfecto. ¿Y qué principales mecanismos o efectos están descritos actualmente según la literatura científica, ya demostrados, bueno, entre comillas, científicamente? Pues, de alguna forma, la justificación y el efecto de
de la neurodinámica aplicada a pacientes como técnica de la fisioterapia, seguiría pues 3 o 4 grupos de alguna forma o mecanismos objetivos. Perdón. Uno sería de alguna forma el más utilizado, que es reducir la sensibilidad anormal de los tejidos nerviosos a la movilización. Aquí entramos en la reducción de la mecanosensibilidad neural en mecanismos tanto periféricos como centrales. En principio se pensaba todo mucho más periférico, que se debía a mejorar fluidos alrededor del nervio, conceptos muy mecánicos, pero se ha visto que la aplicación de movimiento pues, tiene sus efectos más a nivel central, a nivel de regulación, de modulación de la nocicepción desde el nervio, porque en definitiva estamos hablando sobre todo de un nervio con una inflamación o bien propia o bien alrededor de los tejidos y es una estructura más fuente de nocicepción. Entonces sería la forma de aplicar analgesia mejor a un sistema nervioso especialmente nociceptivo, sería la movilización del sistema nervioso, ¿vale? Serían movilizaciones como lo que antes hablábamos de sliders o técnicas de deslizamiento. Es una movilización en la que buscamos entre dos puntos cómo poner y quitar tensión de forma oscilatoria, rítmica. Bueno, en cualquier caso, está la línea más normal de aplicación y en la que se relaciona pues, con reducir el dolor en pacientes con radiculopatía, en pacientes con síndrome del túnel del carpo. Es lo que más se ha ido estudiando y se ha metido de alguna forma en las reglas diagnósticas, de decir si ayuda o no ayuda, por ejemplo, la aplicación a nivel diagnóstico del test neurodinámico del miembro superior 1 en radiculopatía cervical. ¿Vale? Lo que estamos midiendo es cómo se mide y cómo se reduce la mecanosensibilidad neural. Otro de los efectos que se ha medido, se ha empezado sobre todo en cadáver, generando modelos de edema, es el efecto directamente sobre fluidos, cómo mejora el acceso de sangre o cómo hace que se limpie un poquito todo ese edema que luego se puede relacionar con fibrosis, con adherencias, etc. Y se ha visto pues, cómo la movilización tiene un efecto sobre ello. También se ha trabajado en temas más, de alguna forma, en sistema inmune, en ver cómo los diferentes péptidos, moléculas relacionadas con el sistema inmune cambian en relación con la movilización del sistema nervioso. Estos péptidos, por ejemplo, las interleuquinas en asta dorsal, son neurotóxicos, son sustancias que de alguna forma sensibilizan el paso de la señal, hacen que cosas que deberían doler 3 duelan 6, y con la movilización del sistema nervioso se ha visto cómo se pueden reducir lo suficiente como para tener un efecto clínico analgésico en el paciente. En definitiva, la glía es sistema nervioso también. Entonces entramos dentro de la propia movilización del sistema nervioso, entra la movilización de todas estas células diferenciadas que de alguna forma son el sistema inmune del sistema nervioso. Entonces el efecto antiinflamatorio de alguna forma también podría estar mediado directamente por la movilización de este sistema inmune. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. También tenemos estudios que han medido el efecto directamente sobre el dolor neuropático, ya no solo el dolor nociceptivo somático del que estamos hablando, que es un sistema nervioso más sensible, sino directamente un dolor neuropático por axonopatía. Hay estudios que están valorando el efecto sobre diferentes funciones del sistema nervioso, incluso la conducción o la regeneración nerviosa. ¿Vale? Tenemos también medido el efecto que puede tener sobre la elasticidad o la rigidez activa de otros tejidos. Hace poco hablaban hay una revisión que ha demostrado que mejor que hacer un estiramiento masivo de la musculatura isquiotibial, una movilización del sistema nervioso va a mejorar en cuanto a reducción de rigidez activa y la extensibilidad de estos tejidos. La recuperación de la fuerza después de lesiones neurológicas parece ser que también la movilización del sistema nervioso está siendo una medida de ayuda. En fin, todos los factores que de alguna forma se relacionan con la salud del sistema nervioso, parece ser que algunos de ellos ya con más evidencia, otros con menos, pero mejoran en relación con el movimiento, algo que es fácil de entender, pero que la ciencia debe medir, evidentemente. Y bien, por ahí van los tiros de momento. De hecho, van por demasiados puntos los tiros porque cada
autor, cada línea va investigando de alguna forma sobre qué función del sistema nervioso tiene efecto la movilización del sistema nervioso. Pero bien, es un capítulo interesante de la fisioterapia, lo que es la neurodinámica, porque quizá es uno de los fondos de investigación de TFM, de TFGs y luego de investigación más firme en estos momentos en fisioterapia. O sea, que dirías que todavía, bueno, queda mucho o sea, tiene un potencial bastante grande, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se va a ir demostrando su papel en muchas más patologías, a lo mejor en la neurológica, incluso en el rendimiento deportivo, ¿no? Se está ahora hablando cada vez más. Sí, en rendimiento deportivo se está metiendo mucho en temas que antes incluso estaban infradiagnosticados. Por ejemplo, recientemente algo del síndrome de desfiladero escapulotorácico en deportistas, ¿vale? Es una patología que realmente se ha diagnosticado más en otros contextos, pero se está viendo como la movilización del sistema nervioso pues en rugby, en lanzadores, etcétera, en pacientes que tienen síntomas y signos compatibles con un síndrome de desfiladero en pectoral menor, en interescalénico. Entonces, claro, son cómo se resuelve de alguna forma con la movilización del sistema nervioso. Y son grupos de población, incluso patologías que no se atendían generalmente porque no evolucionaban bien con el tratamiento fisioterápico estándar. Entonces, sí, se está metiendo en deporte, se está metiendo también en pacientes con lesiones neurológicas serias, ¿vale? Tenemos los trabajos de alguna forma que están desarrollando desde el trabajo de la neurodinámica en espasticidad, en pacientes con secuelas de un ictus. Aquí tenemos un referente en España, como sería Carlos Rodríguez, que está trabajando mucho en este tema. Sí, le queda mucho por investigar en general a la fisioterapia aplicada a la clínica, sobre todo en ese tema, en la aplicación clínica de todos los resultados de las diferentes investigaciones, pero bien, a esperar y ir leyendo lo que nos van aportando, claro. Ha salido ya bastante el concepto de mecanosensibilidad neural. Si nos podías profundizar un poquito en este concepto. La mecanosensibilidad neural es una forma de sensibilidad al movimiento que tienen prácticamente todos los tejidos, pero bueno, ligamentos, piel. La mayoría de nuestro cuerpo está lleno de mecanorreceptores que nos informan de en qué posición estamos y qué ocurre cuando se estira, retuerce, comprime algún tejido. Entonces el sistema nervioso también lo tiene. Tiene un sistema diferenciado de sensibilidad, que serían unas fibras C que recubren todo el tejido conjuntivo del nervio. Sería el que conocemos como nervi nervorum en el nervio periférico y el nervio sinovertebral recurrente o de Luschka en lo que sería ya meninges, en neuroeje. Y realmente la mecanosensibilidad es buena, es maravillosa y es necesaria. Es lo que nos informa de, hey, te estás pasando de echar el brazo para atrás porque estás tensando mucho plexo braquial, por ejemplo. Y es un sistema que nos informa de cómo está, de alguna forma, recibiendo mecánica más o menos adversa al sistema nervioso. Entonces, la mecanosensibilidad de la que hablamos a nivel clínico es cuando es anormal, cuando es especialmente elevada. Cuando un paciente tiene una mecanosensibilidad muy alta, puede ser parte del problema que tiene clínico total, no necesariamente la única, pero por ejemplo después de un esguince de tobillo, lo que te puede quedar es la sensibilidad anormal de nervios peroneo, nervios surales, por ejemplo, y es lo que perdón, al paciente le discapacita realmente y le permite correr sin dolor o poner el tobillo en determinadas posiciones. Entonces la mecanosensibilidad neural es clínica cuando es muy elevada, cuando está muy, muy excitable. Entonces, realmente esta mecanosensibilidad no significa que el nervio no esté cumpliendo su función de conducción. De hecho, esto no se mide con electromiograma, no es un daño tan extenso, tan grande en el nervio, sino que es una cualidad que tiene normal y que como cualquier otro tejido, cuando el sistema nervioso está sufriendo por un fenómeno inflamatorio, por ejemplo, pues va a estar más elevada. De hecho, hay un aspecto interesante de la mecanosensibilidad, en concreto con el nervio, y es que cuando el nervio está muy lesionado, la mecanosensibilidad ya no solo no está elevada, sino que puede estar reducida. Con lo cual, en la valoración neurodinámica hay que atender un poco en el momento, naturaleza y realmente con qué lesión estamos delante. Por eso es fundamental basarla en un razonamiento clínico previo y un estudio de la evolución de la lesión, porque si no, no tiene ningún significado. Tú puedes tener un paciente con la mecanosensibilidad un poquito elevada
muy elevada o nada elevada. Perdón. Pero todo esto, sí, es que aquí en Valencia no sabe llover, pero estos 2 o 3 días nos ha caído todo. Sí. Entonces, como no sabemos afrontar esto, nos constipamos. Estáis saturados. Sí. Pues eso lo que comentaba, que la mecanosensibilidad, hay pacientes, por ejemplo, en los que se ha reducido porque la lesión del nervio es grande, hay una axonopatía importante, de forma que el nervio está conduciendo menos, entonces, por lo tanto, la sensibilidad es reducida en todo, y la mecanosensibilidad es otra forma de sensibilidad. Entonces, si tú no sientes bien cómo te tocan la mano o no sientes bien cuando te mueven un dedo, tampoco sientes bien cuando te estiran un nervio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque en lesiones grandes o, por ejemplo, en pacientes especialmente sensibles, hipotiroidismo o sobre todo en diabéticos, la valoración neurodinámica hay que hacerla desde otro razonamiento en cuanto a que encontrar una reducción muy grande de la mecanosensibilidad puede ser realmente algo más clínicamente más importante que al paciente le duela cuando le haces un test neurodinámico. Esto es como todo, hay que tener unas premisas antes de razonamiento y de saber realmente cuál es el comportamiento clínico esperado en determinadas situaciones, reconocimiento de patrones para interpretarlo en el contexto que toca. Se ha dicho siempre que, o tradicionalmente, corrígeme si me equivoco, que os ha entendido que el nervio es una estructura rígida, ¿no? Que se mueve poco, que se elonga poco, y eso está más que demostrado que no es así, ¿no? Sobre todo respecto a otros tejidos del cuerpo. Para que has comentado el tema de la mecanosensibilidad y lo que te permite elongarse el nervio y demás, creo que esto es un concepto erróneo. El nervio es una estructura muy fuerte, muy potente y está preparada para que se le estruje, se le hagan todas las perrerías que mecánicamente le hacemos, como estar sentados en una silla dura 3 horas y el ciático recibiendo muy poquita sangre y mucha presión. O sea, realmente es un sistema muy adaptado a toda la mecánica que le damos. Lo que ocurre es que, como cualquier otra estructura, pues puede llegar al fallo. Pero vamos, no hay que entender el sistema nervioso como una estructura delicada porque no lo es. De hecho, para llegar a romper una estructura nerviosa, la cantidad de aumento de tensión que hay que meterle es muy importante, es muy grande. Quizás más sensible a que lo ahoguemos, a que lo estresemos mecánicamente. El nervio lo que no admite muy bien es que le prives de sangre, ¿vale? Si lo cogemos a peso del resto de masa del cuerpo, es poquito, pero se zampa la glucosa circulante. Como un campeón. Como un campeón, exacto. Es un vampiro nuestro sistema nervioso. Entonces no le va bien la isquemia, es algo que no asume bien y pues si te pasas de ello, pues incluso se nos muere, ¿no? Y ya sabemos lo bien que regeneran luego las neuronas, o sea, nada. Entonces los daños importantes, estos se pueden hacer más por isquemia quizá que por por tensión o por doblar o por retorcer. Lo que ocurre es que, claro, el tejido conjuntivo de un nervio lo que está protegiendo son axones, es una estructura vital súper importante, es nuestra función de relación, se basa en un sistema nervioso que conduzca bien. Entonces, es lícito que cuando inflamamos esa estructura, cuando hay algunas circunstancias mecánicas o químicamente adversas alrededor del nervio, pues cante bien y se queje bien y moleste bastante. Pero no es porque esté a punto de romperse, ni mucho menos, es una estructura potente. De hecho, no hay que tener miedo a la hora de movilización del sistema nervioso o de la valoración en cuanto a que podamos lesionar esa estructura. Lo que hay que tener es cuidado porque es una estructura muy sensible y la irritabilidad, la perdurabilidad de los síntomas, si nos pasamos, es alta. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.